Hola a todos amigos, en este video vamos a operar basándonos en el análisis técnico y para ayudarnos con esto hoy utilizaremos el indicador Awesome Oscillator. Vamos a buscar juntos situaciones reales del mercado usando este enfoque y trataremos de obtener ganancias a partir de ellas. Hoy comenzaré con $55 e intentaré aumentar esta cantidad hasta aproximadamente $10,000. Por eso, asegúrate de ver este video hasta el final para ver si lo consigo o no. Además, puede que te guste mi estrategia de hoy y luego tú también podrás utilizarla para operar y ganar dinero. Así que vamos primero a activar este indicador. Para ello, pulso los tres puntos en la parte superior de la pantalla y selecciono la pestaña de herramientas. Entre los indicadores se encuentra el Awesome Oscillator y lo agrego a mi gráfico. Como puedes ver, este indicador aparece en la parte inferior de la pantalla y se compone de una línea de nivel 0 y un histograma que se posiciona por encima o por debajo de dicha línea. También observamos que las barras son de color rojo o verde. Cuando se forman barras verdes, vemos que el precio está mostrando un buen crecimiento. Y al aparecer este tipo de barras podemos abrir una operación al alza. Luego, como puedes ver, se forman barras rojas, lo cual indica que el precio está bajando con fuerza. En este caso, podemos abrir una operación a la baja. También, como puedes notar, en situaciones donde el mercado está en consolidación, este indicador no resulta muy informativo, ya que las barras en el histograma se alternan entre rojos y verdes sin una dirección clara. Por eso vamos a intentar evitar esas zonas de indecisión y buscar movimientos más evidentes del precio. Estos son los puntos clave que necesitaremos hoy. Así que vamos a comenzar y buscar el primer punto de entrada. Como puedes ver, aquí el precio está siguiendo una tendencia bajista y en este momento ya ha roto el nivel de soporte. En esta situación abrimos una operación a la baja ya que en el indicador se ha formado una barra roja. También, como ves anteriormente, el precio hizo un rebote hacia arriba desde este nivel, pero luego cayó bruscamente, mostrando un fuerte impulso bajista. Todo esto nos indica que el precio tiene un buen potencial de seguir bajando. Creo que en poco tiempo veremos una ruptura clara del nivel mercado. Así que simplemente observemos el gráfico y veamos cómo cierra nuestra operación. Traders, atención, quieren operar con más seguridad y mejorar sus resultados en opciones binarias, entonces no pueden perderse lo que comparto en mi canal de Telegram. Análisis en vivo, estrategias efectivas y consejos que realmente funcionan. Únanse ahora y operemos juntos. Perfecto amigos, como pueden ver el precio continuó bajando y aquí obtenemos un resultado positivo claro. El indicador en este caso funcionó muy bien y nos ayudó a encontrar un buen punto de entrada para nuestra primera operación. Vamos a continuar y analizar otra situación de mercado. Como pueden ver, aquí el precio venía en una tendencia alcista, pero en este momento ya se está moviendo por debajo del nivel de soporte. Aquí abro una operación a la baja, ya que también en el indicador se ha formado una barra roja, lo cual nos indica que el precio tiene potencial para seguir cayendo. Además vemos que anteriormente el precio se mantuvo cerca de ese nivel, pero después hizo un giro y empezó a caer con una serie de velas mayoritariamente rojas. Eso también nos indica que el precio tiene una buena probabilidad de continuar su movimiento bajista. Creo que en poco tiempo el precio seguirá bajando, así que observemos el gráfico y veamos cómo se cierra esta operación. Excelente amigos, como pueden ver en el gráfico se formaron varias velas rojas consecutivas y de esta manera el precio muestra una buena caída, lo que nos permitió obtener ganancias. El indicador en este caso también resultó acertado y nos dio una buena señal de entrada. Además, el tiempo de operación que elegimos fue el correcto. Propongo seguir adelante y analizar otra situación de mercado que funcione. Como pueden ver, aquí el precio se encuentra en una tendencia alcista y en este momento sigue subiendo.
En esta situación abro una operación en compra ya que también el histograma se ha vuelto verde. Además, hasta el punto máximo en el gráfico todavía queda suficiente espacio. Vemos que el precio se mueve hacia arriba de forma bastante impulsiva, principalmente con velas verdes, lo cual nos indica que el potencial de crecimiento es alto. Creo que en el corto plazo el precio continuará subiendo, siguiendo esta tendencia alcista. Vamos a intentar aprovechar este movimiento a ganar en esta subida. Creo que un minuto en esta situación será más que suficiente. Veamos qué ocurre en los próximos minutos. ¿Aún no están suscritos a este canal de YouTube e están dejando pasar estrategias exclusivas y contenido que puede marcar la diferencia en su trading? Suscríbanse ahora mismo y denle un impulso real a sus resultados. Perfecto, como pueden ver el precio se movió según nuestro escenario y mostró un buen crecimiento. Así que obtenemos un resultado positivo claro. El indicador nuevamente no nos falló y nos ayudó a encontrar un buen punto de entrada. Y como vemos, un minuto fue justo el tiempo necesario. Continuemos buscando la siguiente oportunidad de entrada. Como pueden ver aquí, se había formado una tendencia alcista, pero en este momento el precio muestra una buena caída, por lo tanto abro una operación a la baja. Además, el histograma del indicador es de color rojo y creo que el precio seguirá bajando. Como podemos observar, últimamente el precio cae principalmente con velas rojas sin apenas hacer retrocesos hacia arriba. Todo esto nos indica que el precio tiene un buen potencial bajista y que muy probablemente seguirá descendiendo en el corto plazo. Vamos a intentar ganar en esta caída del precio. Y creo que un minuto será suficiente. Vamos a observar el gráfico y ver cómo cierra esta operación. Y si todavía no tienen un broker confiable, les recomiendo dos que uso todos los días, Quotex y Pocket Option. Son seguros, rápidos y siempre cumplen. Los links los encuentran en el comentario fijado. Bueno, nada mal. Como pueden ver, el precio entró en una zona de consolidación, pero aún así nuestra operación cerró por debajo del punto de entrada y obtuvimos ganancias. Ahora ya tenemos más de $700 en nuestra cuenta, lo que significa que multiplicamos nuestra suma inicial por más de 10 veces. Es un resultado excelente. Como pueden ver, este indicador está funcionando bastante bien, así que continuemos y analicemos otra situación favorable. Aquí en la parte superior del gráfico hay un nivel de resistencia y el precio se está moviendo hacia abajo desde ese nivel. Por eso abro una operación a la baja, también el histograma es rojo. Anteriormente el precio intentó varias veces romper ese nivel, pero luego revirtió y empezaron a aparecer muchas velas rojas e impulsivos en el gráfico. Todo esto indica que el precio tiene buen potencial para seguir bajando. Creo que en el corto plazo el precio continuará con su movimiento bajista y espero que un minuto sea suficiente en esta situación. Esperemos el resultado. Perfecto amigos, como pueden ver el precio se movió según lo previsto y mostró un buen descenso. Así que conseguimos un resultado positivo. Además, el indicador nuevamente nos ayudó a encontrar un buen momento para entrar al mercado y ganar. Continuemos viendo qué más está ocurriendo en el mercado. Como pueden ver, el precio sigue bajando desde el nivel mercado, así que vuelvo a abrir una operación a la baja, ya que el histograma también es de color rojo. Además, hasta el punto mínimo del gráfico todavía hay suficiente espacio. Observamos que el precio baja de manera bastante impulsiva, mientras que los retrocesos hacia arriba son muy pequeños. Esto nos indica que el precio todavía tiene potencial para seguir bajando. Creo que en poco tiempo el precio continuará en esta dirección, así que esperemos el resultado. Muy bien amigos, como pueden ver el precio continuó bajando y obtuvimos una nueva ganancia. Así que ahora tenemos casi $3,000 en el balance. Nos estamos acercando de forma segura a nuestro objetivo de trading. Creo que con un par de operaciones más hoy será suficiente.
Sigamos buscando el siguiente punto de entrada. Como pueden ver, aquí en la parte inferior del gráfico hay un nivel de soporte y desde ese nivel el precio hizo un movimiento impulsivo hacia arriba. Además, el histograma ahora es verde. En esta situación abro una operación en compra, ya que creo que el precio seguirá subiendo. Como vemos anteriormente, el precio hizo un rebote impulsivo desde el nivel marcado y ahora se mantiene mucho más arriba. Además, en el gráfico ya se están formando velas verdes. Todo esto indica que el precio tiene buen potencial de crecimiento. Pienso que en el corto plazo el precio continuará moviéndose al alza dentro de esta nueva tendencia ascendente. Veamos cómo cierra esta operación. Perfecto amigos, como pueden ver el precio siguió subiendo y mostró un buen crecimiento, así que obtenemos otro resultado positivo. El indicador, como ven, nuevamente nos dio una buena señal. El objetivo de trading para hoy está cumplido, así que propongo cerrar las operaciones por hoy. Amigos, en este video operamos con análisis técnico y usamos el indicador Awesome Oscillator. Como vieron, todo salió muy bien. Ustedes también pueden activarlo en su plataforma y buscar situaciones parecidas para ganar. No se olviden de mirar todo el contexto, no solo las señales del indicador. Con algo de práctica, seguro les será bien. Si quieren entrar al canal con señales gratis, solo escriban la palabra ganador, denle like al video y suscríbanse al canal. Mucho éxito y buenas ganancias. Hasta la próxima.